Shalom, paz para cada uno de las personas que van a estar viendo este vídeo. En este momento estaré hablando de lo que son los dones espirituales, ya que es muy importante saber cuál es su función y saber distinguir lo que es un don. Yo estaré leyendo Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Quiero que entienda algo para que cuando quiera hacer alguna petición sobre algo espiritual, tenga más o menos una dirección de cómo orar o cómo pedirlo. Si regresamos al versículo 4, nos damos cuenta que quien da los dones es el Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando tú estás interesado en pedir un don espiritual, tú tienes que pedírselo a Jesús, al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que es quien da los dones. Pero el verso 5 nos dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Porque quien da los ministerios, quien hace el llamamiento a un ministerio, es Jesús. Por eso dice que el Señor es el mismo. Mucha gente realmente confunde lo que es un don y lo que es un ministerio. Yo no voy a abundar mucho en lo que es un ministerio porque estaré hablando de los dones espirituales, pero sí daré a entender alguna diferencia entre don, ministerio y talentos, ya que la persona lo llaman de la misma manera. Dice el verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Si nosotros analizamos bien la escritura, está hablando ahí de la manifestación de los dones, está hablando del ministerio, de la realización del ministerio, y está hablando de operación. Cuando nosotros hablamos de lo que es la operación, estamos hablando de manifestaciones que están fuera de lo que son los dones y de los ministerios, como por ejemplo los prodigios y algunas señales que no están destacadas por algún don en específico, quien es Dios que la hace. Por eso es necesario estar claro, estar correctamente instruido en la palabra para saber cómo orar. Porque si le estamos orando, si queremos un cambio en nuestra nación, un cambio en nuestro barrio, ya sea señales, tenemos que orarle a Dios, que es quien hace ese tipo de operaciones. Entonces, el versículo 7 nos dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ya estamos hablando de dos dones espirituales. La sabiduría y lo que es el don de ciencia. El don de ciencia es un don que es bastante profundo. Muchas personas confunden lo que es la profecía y lo que es la ciencia. Por ejemplo, hemos visto personas que son muy certeros, que son muy directos cuando ministran, que llaman personas por nombre, les revelan hasta lo más íntimo a la persona. Muchas veces la gente les dice, es un profeta. Quizá no tenga el llamado de profeta. Está operando bajo el don de ciencia, que son cosas muy diferentes. Mayormente el don de profecía tiene otro tipo de manifestación, aunque son muy semejantes. Cuando ya usted le ministra a una persona el futuro, lo que ha de acontecer, usted está operando en lo que es la profecía. Pero la ciencia es cuando usted está operando en lo íntimo, en la realidad, en lo que pasó y en lo que está pasando. Ya usted está operando bajo el don de ciencia. El don de ciencia en la persona
Es como una facultad destinada por Dios o puesta por Dios. Es una facultad donde la persona puede visualizar más allá de lo humano y de lo natural. Es como decir que tiene otro sentido. Muchas veces no es que quizá Dios le esté revelando, sino que ese don le permite a la persona entrar y profundizar y ver más allá con el simple hecho de poder mirar. Eso es el don de ciencia. Y leemos el verso 9. Dice: a otro fe por el mismo Espíritu. Hay un tipo de fe en los seres humanos que es normal, pero hay una fe más allá que es un don, porque la fe es don de Dios. Cuando te hablo de este don, del don de fe, hemos visto personas que tienen una fe sumamente elevada, y no en una sola cosa, sino casi en todo. Tienen una fe muy amplia, porque muchas veces son personas que operan en el don de fe. Y otros dones, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Quiero que enfatice esta parte: dones de sanidades por el mismo Espíritu. Si tú lees la palabra dones, está pluralizando. Es decir, que no es un solo don. Son muchos dones de sanidades. Por eso es que vemos personas que frecuentemente operan en diferentes áreas. Hay personas que cada vez que oran por un enfermo, por alguien que tiene fiebre, es sanado seguro. Cuando ora por alguien que tiene dolor de cabeza, es sanado seguro, porque esa es su área. Tú tienes que pedirle a Dios qué tipo de don de sanidad Dios te ha dado, porque aquí dice dones de sanidades, porque son muchos. Es necesario que le pida a Dios que te revele cuál es tu don de sanidad, para que ore de manera específica y tenga mayor resultado. Y a otro, el hacer milagros. Es necesario de que pueda entender que el don de sanidad y de milagro no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? El don de sanidad opera en lo que los humanos pueden hacer, pero el don de milagro es un don que opera en lo sobrenatural, en lo que ya el humano no puede hacer. Ese es el don de hacer milagros. Y sigue diciendo: y a otro don de profecía. Como te hablaba en lo anterior, la persona confunde lo que es el don de profecía y lo que es el don de ciencia. No tengo ya que ampliar mucho sobre el don de profecía, porque ya toqué un punto en comparación del don de ciencia. Pero sí quiero dar a entender algo, y es que hay personas que tienen el don de profecía, pero no son profetas. Ser profeta y tener el don de profecía no es lo mismo. Si nos vamos a Efesios 4:11, veremos los 5 ministerios, donde está incluido el ministerio profético. Ahora, ¿cuál es la diferencia de alguien que tenga el don de profecía o alguien que sea profeta? Es decir, que tenga el ministerio, el oficio profético. La diferencia es que un don mayormente es una facultad que Dios te da para usarla en algunos momentos o en un momento preciso o específico. Algo que está ahí dentro de ti. Y una diferencia también de el don de profecía, el don de ciencia y el ministerio profético, es que el don de profecía es algo que está siempre en la persona. Está siempre. Porque la Biblia nos dice en Romanos 11:29 que el llamamiento de Dios y los dones son irrevocables. Es decir, el don profético siempre está en ti.
aunque tú estés en pecado, aunque estés mal, cualquier momento puede funcionarte, porque es una facultad dada por Dios. Pero el llamado profético, el ministerio profético, es algo que camina en la profundidad, algo que camina en lo sobrenatural y en la obediencia delante de Dios. A otro, discernimiento de espíritu. El don de discernimiento de espíritu es un don que te permite, así como lo dice, discernir los espíritus. Los espíritus se disciernen de diferente manera. Puede ser de manera auditiva, de manera visual, y puede ser de una manera que tú lo percibas a través de la influencia o a través del sonido. Pero es un don de discernir espíritu. A otro, diverso género de lengua. Oiga, diverso género de lengua. Por eso es que hay muchas personas que no entienden por qué algunos hablan más lengua que otros. Hay alguna gente que generalmente dicen una palabra, dicen dos, pero hay otros que hablan muchos tipos de lenguaje. Lo que pasa es que hay personas que tienen diversos géneros de lengua. No es lo mismo que a una persona se le haya dado un género de lengua que a otro se le haya dado diversos géneros. Es algo que es un poco diferente. Y a otro, interpretación de lengua. El don de interpretación de lengua es un don que es muy bonito. No es que a ti te dan un don para realmente tú saber lo que alguien está hablando en lengua, no. Es un don que así como tú hablas en lengua, así mismo de tu espíritu sale la interpretación. Pero no es que tú aprendes como aprender un idioma. Él dijo esto, no es así. Así que el don de interpretación de lengua es un don que opera semejante al don de lengua. Es decir, eso opera a través del fluir del espíritu. Así como brota la lengua espiritual, asimismo brota la revelación o la interpretación de la lengua a través del mismo espíritu. Pero dice el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Quiero enseñarte algo muy importante. Las personas mezclan mucho lo que son los dones, los talentos y los ministerios. Los dones, los talentos y los ministerios son cosas que son muy diferentes. Yo he escuchado muchas veces personas que dicen, tú tienes un ministerio muy bonito de cántico, o tienes un don muy bonito de cántico. No es pecado que se nombre así, pero realmente el cantar, por ejemplo, es un talento, no es un don, ni es un ministerio. Hay personas que a cualquier talento le quieren llamar ministerio, pero ministerio solamente son 5. Ahí está lo que es profeta, pastor, maestro, evangelista y apóstol. No se puede confundir unas cosas con la otra. Cuando hablamos de talento, por ejemplo, personas que pintan, personas que cantan, personas que tienen mucho arte para hacer creaciones, manualidades. Hay personas que son muy talentosas, tienen muchas ideas de creación, eso es talento. Pero los dones son espirituales. Y los ministerios son lo que ya yo le mencioné. No confunda una cosa con la otra. Por ejemplo, hay personas que a veces, como le dije en lo anterior, valga la redundancia, operan en lo que es la profecía. Ah, pero tú eres profeta. No es que es profeta. Quizá lo que tiene el don de profecía. El don de profecía puede ir acompañado con cualquier ministerio. El don de hacer milagros, el don de hacer de sanidades. Cualquiera de esos dones puede ir acompañado de uno de los 5 ministerios. Al igual como esas personas que tienen esos ministerios pueden tener talentos.
O personas que tienen dones pueden también tener talentos, aunque no tengan ministerio. Cabe resaltar que los los dones espirituales son muy importantes. Pero realmente no nos caracteriza como personas de Dios un don de Dios. Lo que nos caracteriza como personas de Dios es el fruto del Espíritu Santo. A veces nosotros vemos personas que quizás nos preguntamos, pero esa persona no tiene buena vida, pero mira, Dios lo usa. Dios siempre lo usa a esa persona. Es algo que confunde. El don es una facultad que puede funcionarte aunque tú estés mal delante de Dios. Porque tú tengas un don no significa que tú estés bien delante de la presencia de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde.